Bien, abran sus Biblias, por favor, en la carta de Efesios. Permítame continuar con esta serie de predicaciones basada en la carta de Efesios. El apóstol Pablo es el que escribe esta carta a la iglesia de Efesios. Y dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta allí nada más. Uno de los temas muy controversiales dentro de la iglesia, y sobre todo creo yo por aquellos que están fuera de la iglesia, hay un poco dentro de la iglesia, pero sobre todo aquellos que están fuera de la iglesia, es sobre el alcohol. Es sobre el alcohol. Al menos algunos lo tienen muy claro. El creyente no debe consumir bebidas alcohólicas. Al menos algunos lo tienen muy claro. El creyente no debe consumir bebidas alcohólicas. Algunos hacen esta afirmación sencillamente porque nunca han bebido alcohol. Jamás en la vida han bebido alcohol. Jamás. Nunca han probado alcohol. Sencillamente han crecido en un lugar cristiano y nunca han tenido la oportunidad de poder beber alcohol. Otros prefieren no hacerlo, no beber, para evitar controversias, para evitar conversaciones incómodas, opiniones incómodas, opiniones desagradables. Hay un grupo que son pocos los que sí saben, han buscado información, han estudiado la palabra del Señor, han leído por acá y por allá, se han puesto a investigar y están convencidos de lo que enseña la palabra de Dios, de que el creyente no debe beber bebidas alcohólicas. Hay algunos, pocos, están muy bien informados en esa postura en la cual ellos están viviendo. Otro grupo de creyentes, y como mencioné hace un principio, y sobre todo no creyentes, afirman que sí se puede beber alcohol. Sí se puede beber alcohol. Amén, dirá algunos por allí. No lo sé, pero amén dirán por ahí. Pero mis hermanos, lo que estas personas normalmente dicen es: la Biblia solamente lo prohíbe. El emborracharse, eso es lo que prohíbe la Biblia. Y acá está, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y todavía sustentan: Jesús convirtió el agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino, mis hermanos. Otros sustentan también de la manera: Jesús y sus discípulos bebieron vino, y sobre todo el alcoholizado, en la cena del Señor. Y cada uno compartió ahí de una copa, mis hermanos. Y allí están atacando. Otros afirman que la Biblia menciona en múltiples ocasiones sobre el beber vino, y es así. La semana pasada justamente habíamos visto un sinnúmero de pasajes de cómo la palabra de Dios habla abundantemente sobre el vino. Y yo mencioné una cantidad, aproximadamente 200 ocasiones se menciona la palabra vino en la Biblia. 200 ocasiones. Imagínense ustedes. Yo espero haber sido lo más claro posible, mis hermanos, la semana pasada con respecto a qué dice la Biblia sobre el vino. Yo espero haber sido lo más claro posible. Y algunos se han estado preguntando: ¿en verdad te estás enseñando sobre eso de que no debemos beber alcohol? No debemos emborracharnos, dicen algunos, pero beber alcohol, ¿vas a tocar ello? Déjame alguito siquiera. Háblame de todo lo demás, fornicación, ladrón, pero alcohol, déjame a mí siquiera eso. Y mis hermanos, existen esos grupos de creyentes o hermanos que piensan de esa manera. Sin embargo, para beneficio de nuestra memoria, permítame solamente unos minutos, por favor, para recordar lo que estudiamos anteriormente. ¿Sí? Lo que estudiamos para beneficio de algunos que no han estado la semana pasada, y sobre todo para recordar. Primero, habíamos establecido que debemos identificar si el vino que se menciona en la Biblia
es igual al vino que nosotros tenemos en referencia en la actualidad. Es un vino alcoholizado. Cuando nosotros en la actualidad pensamos vino, pensamos en un vino embotellado, ¿verdad? Que venden en la tienda o en cualquier otro lugar. Sin embargo, nosotros debemos de identificar primeramente si el vino que se menciona en la palabra de Dios es igual al vino de nuestros días, del siglo XXI. Y permítame un poco mostrar algunos datos que justamente habíamos mencionado anteriormente. El vino de nuestros días tiene un grado de alcohol, se mide por los grados de alcohol, entre 12 a 15 grados de alcohol. El vino de nuestros días, entre 12 a 15 grados de alcohol. Según los expertos, según también algunos datos que he podido averiguar, una persona promedio o una persona que no tiene experiencia en el alcohol, bastan con solo 6 onzas para que pueda embriagarse. Con solamente 6 onzas de alcohol. 6 onzas de vino para que una persona pueda embriagarse. Y entiéndase por embriagarse, estar fuera de sí, perder un poquito la memoria, estar hablando un poquito ya de incoherencias, un poquito aturdido por allí. No pensemos únicamente en una persona embriagada que está mareándose y que no puede levantarse. Pero ya con 6 onzas puede empezar a experimentar un poco de pérdida de memoria, un poco de sueño, un poco de inestabilidad por allí. Empieza a hablar cosas raras, empieza a ver cosas raras. Hay otras bebidas alcohólicas también, por ejemplo, como la cerveza. La cerveza tiene aproximadamente entre 4 a 5 grados de alcohol. Y solo bastan 12 onzas para que una persona pueda embriagarse, a sentir los mismos efectos. 12 onzas de cerveza. Pero no solamente esas son las únicas bebidas que pueden embriagar, también están los licores. Si solamente con esto ya una persona puede embriagarse, un licor, mis hermanos, tiene entre 40 a 80 grados de alcohol. 80 específicamente, llegando el licor conocido como el whisky y otro más que van por ahí. Solamente basta 1,5 onzas para embriagar a una persona. 1,5 onzas para embriagar a una persona. Imagínense nada más la capacidad que tiene estos tipos de bebidas para poner fuera de sí a una persona. Sin embargo, en los tiempos bíblicos también podemos encontrar lo que es el vino alcoholizado, porque, mis hermanos, el vino alcoholizado no data solamente del siglo XXI, sino también de muchos siglos atrás. Los griegos, los romanos y otras civilizaciones eran muy buenos haciendo vinos. Y en los tiempos de Cristo también se hacían vino alcoholizado. ¿Cuánto era el grado de alcohol del vino de aquellos tiempos? Igual al de nuestros días, entre 12 a 15 grados. Entre 12 a 15 grados. Y entonces, ¿cómo podemos identificar si la Biblia está mencionando que ese vino está alcoholizado o no? Sencillamente debemos de determinarlo de acuerdo al contexto, de cómo la Biblia lo está mencionando. Cuando ese vino se menciona negativamente, obviamente es un vino alcoholizado. Por ejemplo, Proverbios 21. Si usted es rápido en su Biblia, puede acompañarme, o si no, sencillamente escuchar. Dice así Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Aquí la palabra de Dios ya está estableciendo a este vino como alcoholizado y como algo malo definitivamente, que no debe ser, no que no debe ser bebido, sino ya está mencionando los efectos negativos. Pero también tenemos en Proverbios 31, versículo 4, va a decir también: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Bueno, yo no soy rey, hermano, así que no hay problema en eso, dirá alguno. No se trata de eso, pero observe lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. No es de los reyes beber vino. Ya le está dando el énfasis completamente negativo. Cuando en la palabra de Dios, mis hermanos, se menciona como un vino alcoholizado, cuando es relacionado con algo negativo. Porque hay otros pasajes que sí elogian al vino.
Hay otros pasajes que sí exaltan el vino con la alegría, pero obviamente no está hablando de un vino alcoholizado, no está hablando de un vino con grados de alcohol, sencillamente con lo que conocemos, el jugo de las uvas. Y eso era algo comúnmente usado en los tiempos de Cristo y desde antes. Era una delicia beber el agua de la uva o el jugo de la uva una vez o recientemente exprimido. Algo deleitoso en ese momento. Mis hermanos, es como si estuviera tomando prácticamente miel, tan sabroso, tan delicioso al paladar, dicen los más expertos. ¿Por qué? Justamente es elogiado como vino fresco o jugo de uvas cuando es exaltado. Por ejemplo, el maestresala en las bodas de Caná. ¿Se acuerda? Jesús convierte el vino, el agua en vino. Y el maestresala exalta a ese vino. Y el maestresala va a usar el término el buen vino, el mejor, el de calidad. Porque una vez que las personas ya habían o ya se había acabado específicamente en una boda, lo mejor ya se había servido, lo mejor. Después venía ya las cosas como el vino que podían ser servidos a las demás personas, ya alcoholizados propiamente dicho. Y esto también podemos entenderlo según los escritos judíos. El vino alcoholizado, mis hermanos, de aquellos tiempos era común también hacerlo, era mezclado con agua. El texto que menciona este uso común del vino alcoholizado es la Mishnah, es como una Biblia también para los judíos. Y allí se menciona que el vino alcoholizado era mezclado, una parte de vino por 3 partes de agua, reduciendo drásticamente el valor del grado de alcohol en esa bebida a 1 hasta 3 grados de alcohol. Eso equivale a lo que nosotros conocemos en la actualidad como la chicha de jora, fresca, que se puede tomar en el momento, que se puede tomar en el instante, en ese momento, ¿verdad? Algo que no puede embriagar a una persona. Otra forma de obtener vino también consistía en hacer de las uvas una pasta, tipo una mermelada. Las uvas eran hervidas por mucho tiempo hasta que se obtenía como una mermelada, una pasta. Eso podía ser llevado por muchos lugares y mezclado con agua, de tal manera que se obtenía vino fresco, jugo de uva fresco. Y esto era la manera más usual en cómo se podía almacenar las uvas, o el jugo de uva, o para poder tomar esta bebida. Pero, mis hermanos, la forma más exacta para determinar de qué vino hace referencia, sencillamente es ver el contexto. ¿Cómo es que el contexto, la palabra de Dios lo está usando y lo está mencionando? Por lo tanto, yo pienso y creo que debemos de tener mucho cuidado con afirmar acerca de estas cosas, de que si la Biblia está entonces impulsando las bebidas alcohólicas, que debemos de hacerlo sin ningún problema. Porque sencillamente se menciona de que fulano de tal bebió vino, entonces nosotros también debemos de hacerlo. No hay que interpretar de esa manera, no hay que hacer interpretaciones a la ligera, debemos de estudiar el contexto. Y entonces estas costumbres que tenían los judíos de mezclar con agua nos va a servir mucho para entender cómo es que estos estaban relacionados con el vino. Todo, mis hermanos, todo esto sencillamente lo entendemos observando el contexto histórico. Sin embargo, eso no es lo único que debemos de tener en cuenta. También es el contexto literal. 2 cosas para que podamos interpretar la palabra de Dios. Y que se lo voy a dar aquí rapidito. Contexto histórico y contexto literal. Es decir, ¿qué está diciendo en la Escritura? ¿Qué está allí revelando la palabra de Dios? Y permítame leer una vez más, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O Pablo va a usar, o también se puede traducir como desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo, mis hermanos, con estas palabras lo que quiere decir es sencillamente un contraste entre uno y el otro.
Su fin no es dar aquí una indicación de si una cantidad menor está mal o no. Él no tiene esa finalidad al estar escribiendo, al estar dando estas palabras. Su fin no es dar un estándar de qué cantidad de alcohol puede beber o no el creyente. Eso no es su fin, mis hermanos. Porque en otra ocasión el apóstol Pablo va a decir, el apóstol debe ser no dado al vino, o el obispo. En 1 Timoteo 3:3, el obispo debe ser un hombre no dado al vino. Si Pablo estuviera aquí sencillamente diciendo, bueno, no debes embriagarte, pero sí debes tomar un poco, habría contradicción en las mismas palabras de Pablo. Habría contradicción al interpretar la palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo está usando aquí, el sentido negativo, sencillamente es del vino, que no debemos embriagarnos con ello. Por lo tanto, un hombre de Dios, un siervo de Dios y por lo tanto, un hijo de Dios, un creyente, debe ser alguien que no es dado al alcohol. Porque este mandato que Pablo está dando, que el obispo debe ser no dado al vino, no es solamente para el pastor, no es solamente para los líderes, es para cada uno de nosotros. El estándar alto no lo tiene solamente el pastor, lo tenemos cada uno de nosotros, mis hermanos. Tengas aspiración de ser pastor o no. Ese estándar es para cada uno de nosotros. Además, la idea de Pablo en Efesios debe ser sobreentendida con los otros textos de la palabra de Dios. Por ejemplo, permítame mostrarlo de esta manera. Cuando Jesús dice, no adulteren, cuando el Señor Jesús dice, no adulteren, el texto solamente hace referencia a los casados y que estos no deben tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio. ¿Solamente hace referencia a los casados? O también se sobreentiende que hace referencia a los jóvenes solteros y que estos no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Se sobreentiende que también es para los jóvenes solteros, ¿verdad? Ese mandato de no estar practicando relaciones sexuales fuera del matrimonio no solamente es aplicado para los casados, sino también para los solteros. Entonces los jóvenes dirían, bueno, como ese pasaje no es para mí, ya que yo soy soltero, no hay problema. No, debemos de tener mucho cuidado e interpretar la palabra de Dios a la luz de toda la revelación que tenemos en la Biblia. Y en ese sentido, mis hermanos, podemos entender muchas más enseñanzas del apóstol Pablo y todo lo que esto implica para poder comprender esta porción. Entonces, habiendo dicho esto, yo espero un poquito haber repasado y ser claro con respecto a este tema del alcohol y si el creyente puede o no. Todos sabemos, todos conocemos, sea por experiencia, por teoría o porque hemos visto, porque hemos observado los graves problemas que trae el alcohol. Son devastadores para el ser humano, devastadores para el ser humano. Yo presenté una información anteriormente de cuáles son los serios problemas del alcohol para la vida de uno y también para aquellos que lo rodean. Yo mismo, mis hermanos, no necesito que alguien me diga cuáles son los efectos del alcohol porque lo he visto en mi familia. Quizás muchos de ustedes, al igual que yo, han podido crecer en un hogar alcohólico, donde el padre es alcohólico. Yo he mencionado esto en muchas ocasiones. Yo sé lo que es vivir en un hogar alcohólico. Yo sé lo que trae consecuencias el alcohol en la familia. Lo sufre la familia, la esposa, los hijos, la economía en el hogar, la salud y muchas otras cosas. Hay serios problemas, mis hermanos, que puede traer el alcohol en la vida del creyente. Y por eso es que el apóstol Pablo viene a decir, no se embriaguen con el alcohol. Lo que él sencillamente está apuntando es que el creyente no debe ser controlado por el alcohol. No debe ser controlado por el alcohol, porque no va a caminar o no va a andar en sabiduría, que es lo que viene relacionando desde el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Un creyente sabio no va a andar embriagándose. Un creyente sabio no va a andar emborrachándose. Entonces, uno de los beneficios de que el creyente
ande en sabiduría, es que va a ser lleno, es que va a ser pleno. Literalmente también se puede traducir con esa palabra, pleno o controlado por el Espíritu Santo. Es allí a donde el apóstol Pablo está apuntando. Usted y yo no debemos ser controlados por ninguna sustancia, ni el alcohol, ni por ninguna otra sustancia más. No debemos permitir que cualquier otra cosa controle nuestra mente y nuestras acciones. Ese control solamente debe ser dado a alguien. Y Pablo justamente lo va a decir, al Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, sería la traducción. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese control le corresponde únicamente al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Y esta segunda parte es lo que quiero que veamos en esta noche. Hay muchas preguntas con respecto a qué significa ser lleno del Espíritu Santo y quiero responder esa pregunta. El significado de ser lleno del Espíritu Santo. Algunos creyentes equivocadamente piensan que deben tener más del Espíritu Santo en sus vidas. Algunos creyentes piensan que el Espíritu Santo vino de manera incompleta a sus vidas. Pero no es así, mis hermanos, no es así. Todos los textos en la palabra de Dios hacen referencia a que Él vino completamente a morar en nosotros. Él no vino a morar un 30% para que después venga a completar con otros 40 más y después cuanto más santos seamos va a completar esos 30% más. No. No depende nada de lo que hagamos para que nosotros pueda morar completamente el Espíritu Santo en nosotros. No, va a decir Juan 3:34, Dios no da el Espíritu por medida. Él no da por una cantidad. Él no da por esta medida acá y después tienes que obtenerlo más. Para nada, mis hermanos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él viene a morar completamente en nosotros. Viene a morar completamente en nosotros. Cuando usted va a visitar a alguien, ¿acaso primeramente va su pierna y después va el resto de su cuerpo? No, usted va completamente, con todo el cuerpo, con cada uno de sus miembros. No va llegando en partes. De la misma manera, el Espíritu Santo no llega en partes, llega completamente, mis hermanos. Llega completamente a morar en nosotros. Y por lo tanto también debemos nosotros de entender que llenura del Espíritu aquí en el texto no significa ser poseído o habitado por el Espíritu Santo. No significa eso, poseído o habitado por el Espíritu Santo. Eso sencillamente pasó una sola vez cuando nosotros fuimos completamente salvos en el momento de nuestra conversión. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es en ese momento de nuestra conversión cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas por completo. Y es por ello que debemos de diferenciar estas palabras. Llenura no es igual a morada. Llenura del Espíritu Santo no es igual a bautismo del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo tampoco es igual a el sello del Espíritu Santo. Son diferentes términos que en la palabra de Dios se distinguen entre sí. Y tienen muchas diferencias cada una de ellas. No lo vamos a mencionar o a dar el significado en estos momentos, pero cada uno de ellos, mis hermanos, tiene su aplicación única a favor del creyente. Aquí no estamos hablando de morada. Aquí no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted puede ser morada del Espíritu Santo porque lo es, si ha tomado una decisión de seguir a Jesús. Usted puede haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo cuando usted se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo viene a morar en ese mismo momento. Eso lo conocemos como el bautismo. Usted puede tener el sello de la salvación, que es el Espíritu Santo. Puede tener todas estas cosas. Y al momento de su salvación el Señor les dio. Y aún con todo ello, usted ser un cristiano carnal.
aún teniendo el Espíritu Santo morando en usted, aún experimentando el bautismo del Espíritu Santo, aún teniendo el sello que garantiza su salvación, usted puede ser un cristiano carnal incluso, porque sencillamente sigue practicando el pecado. Sigue practicando el pecado. Y justamente este mandato de Pablo, porque es un mandato, no es una opción, cuando Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Podemos traducirlo como, sean llenos del Espíritu Santo. No dice, si quieren, sean llenos del Espíritu Santo. Si desean, pueden ser llenos del Espíritu Santo. No, sed llenos del Espíritu Santo. Pero una mejor traducción incluso, por la traducción de la palabra, sería de la siguiente manera: déjense llenar por el Espíritu Santo. Déjense llenar con el Espíritu Santo. Es un mandato que nosotros debemos de dejar al Espíritu Santo llenarnos, pero a la misma vez va a depender de cómo nosotros estamos dispuestos a que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas. Y para nuestro beneficio, mis hermanos, la palabra que Pablo también está usando aquí como llenos, podríamos traducirlo de la siguiente manera: control. Control total. Control total, porque la palabra llenos o llenura puede ser entendido de muchas maneras, ¿verdad? Trayendo a estas doctrinas de sed más llenos del Espíritu Santo, es decir, que debemos de pedir más del Espíritu Santo, como mencionaba anteriormente. Pero una mejor traducción de esta palabra sería control total. Y tiene mucho más sentido de lo que Pablo viene diciendo o haciendo, que es un contraste. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sean o déjense controlar por el Espíritu Santo. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Si el alcohol tiene la capacidad de controlar al ser humano, bueno, hay alguien que puede controlarlo aún mucho mejor. Hay alguien que puede controlar cada uno de los miembros incluso del ser humano. La mente, el corazón, sus pensamientos, sus emociones. Cada área puede controlarlo aún mejor, y este es el Espíritu Santo. Y de esa manera, con esta palabra de control total, hay algunos pasajes en la palabra de Dios que podemos entenderlo de una mejor manera. Por ejemplo, permítame darle lectura nada más rápidamente. Juan 16:6 va a decir: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Significa que la tristeza se ha ido vertiendo en el corazón de las personas? No, significa que la tristeza ahora está controlando el corazón. Significa que ahora la tristeza está teniendo el control total de los corazones de las personas. Otro pasaje es Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Significa que ese temor se ha ido vertiendo como si fuera un líquido hasta que sea lleno? No, sencillamente, y fueron controlados por el temor. El temor controló su corazón, mis hermanos. Lucas 6, capítulo 6, versículo 11, va a decir lo siguiente: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Se da cuenta? Y ellos se llenaron. Podemos entender lo que ellos fueron controlados por la furia, por lo cual estaban muy deseosos de poder hacer maldad contra el Señor Jesús. Y de esta manera, mis hermanos, podemos entender cómo esta palabra es usado de la llenura en la palabra de Dios. Cuando usted está lleno de alegría, ¿qué sucede? Está controlado por la alegría. Cuando usted está lleno de ira, ¿qué sucede? Está controlado por la ira y puede hacer cualquier otra cosa. Es así. Entonces la palabra
nos va a indicar mucho a qué está refiriéndose lo que Pablo está diciendo, que debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Otro texto en ese mismo sentido va a decir en Hechos 5:3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Se da cuenta? La misma palabra. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué controló Satanás tu corazón? ¿Por qué dejaste que esto suceda? Le está increpando el apóstol Pedro a Ananías. Entonces, mis hermanos, podemos observar lo que quiere decir mejor el texto, entendiéndolo de esta manera. Estas personas fueron controladas, fueron dominadas por sus emociones y por otras cosas, y por eso vemos cómo ellos están respondiendo. La palabra sencillamente hace referencia a control total. A control total. Y ahí viene un problema muy grande para muchos de nosotros, porque no dejamos controlarnos por el Espíritu Santo. No dejamos controlarnos el Espíritu Santo, como dije anteriormente. Somos morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, hemos experimentado el bautismo, pero aún así seguimos siendo quizás creyentes carnales, practicando el pecado. No dejamos que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos controle. Y aquí podemos observar serios problemas de no dejar al Espíritu Santo controlarnos. Si usted y yo no dejamos controlar nuestras vidas por el Espíritu Santo, esto va a equivaler a ceder a las obras de la carne. Trae como resultado ceder a las obras de la carne, que son adulterio, borracheras, fornicación, mentiras, chismes, calumnias, etc. Cuando no somos controlados por el Espíritu Santo, empezamos a ceder a estas cosas en nuestra vida. Cuando no nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, esto equivale a que nosotros cedamos a las obras de Satanás en nuestras vidas. Que Él empiece a hacer sus obras en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Para qué? Para ser tentados y caer. Y así desobedecer a nuestro Señor. Pero también trae muchos beneficios para nuestras vidas. El ser controlados por el Espíritu Santo. Usted empieza, obviamente, a obedecer a Dios. Usted empieza a amar más a su familia. Empieza a amar más a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Empieza a velar y a cuidar por sus hermanos en la fe. Empieza a orar por ellos. Empieza a animarlos. Empieza a servir a cada uno de ellos. Puede usted darse cuenta de las cosas que están dañando de su vida y puede renunciar a ellos. Usted empieza a crecer espiritualmente, empieza a crecer en su madurez como persona cuando usted es controlado por el Espíritu Santo. Estos son los resultados. Pero también Pablo va a mencionar otros resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 19 de Efesios capítulo 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Uno de los primeros resultados que el creyente empieza a mostrar en su vida cuando es controlado por el Espíritu Santo es la alabanza. Es la alabanza. Hermanos, yo estoy convencido de que el creyente debe caracterizarse por su pasión de alabar al Señor. Debe caracterizarse por esa pasión de cantar a su Señor. De estar levantando alabanzas a su Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hablando entre vosotros con salmos. Primeramente tengo que aclarar que esto no quiere decir que el creyente debe hablar cantando, ¿no? Como si tuvieras dejo, como si fueras de la selva, ¿no? Muchos, yo soy de la selva, me dicen, háblame sin cantar, ¿eh? Pero el texto no hace referencia a eso, a un dejo, no hace referencia a ello, sino que cada contenido que salga de nuestra boca debe ser de alabanza al Señor.
Mis hermanos, el pueblo cristiano, el pueblo de Dios debe caracterizarse por su particularidad forma de alabar a Dios. ¿Cómo es eso? Con alegría, con gozo, con emoción al Señor, pero obviamente con entendimiento, con entendimiento. Debemos de cantar con nuestras emociones al Señor y derramar cada una de estas cosas. Yo soy un partidario de que el creyente debe cantar de esta manera a su Señor, pero debe cantarlo con entendimiento, mis hermanos. Todas nuestras emociones que podamos sentir o expresar en ese momento deben ser sometidas a la verdad de la palabra de Dios con entendimiento. Con entendimiento, porque yo puedo estar cantando al Señor y mientras canto me doy cuenta que aquella estrofa está hablando de dónde me sacó el Señor. Y en ese momento mi mente empieza a recordar de dónde me sacó el Señor. ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no encontrar sentimientos en mi corazón y decir de esto me sacó al Señor? Y claro, lo entiendo y lo canto y lo levanto a mi Señor, mis hermanos. Debo de rendir todas aquellas emociones o sentimientos ante mi Señor. Y con todo ello y en todo ello yo estoy alabando con entendimiento. Yo estoy alabando por medio de su palabra a nuestro Señor. Y debemos de hacerlo. La alabanza ocupa un lugar muy importante dentro del pueblo de Dios. No debemos invertir las cosas. Hay iglesias que cantan 1 hora y media y de prédicas tienen 15 minutos. No. No. Deben de ocupar su lugar cada una de estas cosas. Justamente nosotros cantamos en respuesta a lo que aprendemos por medio de la predicación de la palabra del Señor. Y es allí donde la predicación ocupa un lugar muy importante en nuestros corazones. La palabra de Dios ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas, mis hermanos. Pero dentro de todo ello, debemos ser una iglesia que se caracteriza por su particularidad, forma de alabar a su Señor. Y una vez más, ¿cómo? ¿Sabía que lo que usted hace aquí debe ser considerado un ensayo de lo que hará en el cielo? Mira lo que dice Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo será la forma en que tú repetirás estas palabras ante el Cordero? ¿Cómo será la forma? Es que no es mi estilo. Yo no alabo así. Es que no va con mi gusto musical. Es que no va de acuerdo a mí. Es que yo solo canto en mi mente. No, mis hermanos, aquí el Cordero decían a gran voz: al Cordero Santo. Tu mente, tu corazón será controlado por esta verdad. Aquel que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, por los siglos de los siglos. A gran voz, ¿se da cuenta? En mi corazón solamente canto yo. No, a gran voz, millones y millones estarán alabando al Señor a viva voz, al que es digno de toda la alabanza, la gloria y la honra. Esa debe ser la particular forma de alabar del creyente. Con entendimiento, con un corazón entregado a su Señor. ¿Cómo cantas? ¿Cómo alabas? ¿Cómo adoras a tu Dios cuando cantamos himnos como cuán grande es Él? ¿Cómo cantas este himno que acabamos de entonar hace un momento? Él me sostendrá.
Él te sostiene, hermanos. Él nos sostiene. ¿Te cohibes? ¿Te da vergüenza que escuchen tu voz? Mi hermano, en el cielo ni siquiera eso importará. Importará solamente que el Cordero sea alabado. Y allí estará tu voz. Allí estarás levantando a viva voz al Cordero. No tendrás vergüenza. Y por eso yo digo que lo que hacemos aquí es un ensayo. Y prepárese muy bien y hágalo muy bien, cantando al Cordero que se merece toda nuestra adoración. Volviendo a nuestro texto, si bien es cierto que aquí el apóstol Pablo no está hablando de un nivel de volumen en el cual debe cantar el creyente, no, eso no es lo que Pablo está tratando de decir, sino que el contenido que sale de los labios del creyente debe ser un contenido de alabanza a su Señor. Debe ser un contenido que pueda dar gloria a su Señor. En cualquier tipo de conversación, Pablo está diciendo, nosotros debemos hablar con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Mis hermanos, yo no podría diferenciar en cada una de estas cosas. Sencillamente para mí significan alabanza y adoración al Señor por medio de cánticos. Lo resumo de esa manera. Así debe ser nuestra vida. En cada cosa que hagamos, obviamente, dando gloria a nuestro Señor. Debemos de levantar una alabanza a nuestro Señor. Y de paso, mis hermanos, claro que sí, ¿por qué no? Os animamos como pueblo de poder crear canciones nosotros mismos como pueblo, como iglesia misma, levantar a nuestro Señor y no estar dependiendo de otros escritores que aún tienen una mala doctrina, lamentablemente. Hay algunos que sí son de mucha bendición para nosotros, pero de igual manera animarnos todos y cada uno, el equipo de alabanza, ¿por qué no? Que podamos expresar en nuestro contexto esa adoración a nuestro Señor. ¿Qué dice usted? Mejor no hubiera preguntado. Los animo, mis hermanos. Oren por cada uno de nuestros músicos. Oremos por cada uno de aquellos que nos dirigen en la alabanza, para que podamos adorar y levantar una verdadera adoración a nuestro Señor y disfrutar de la alabanza, disfrutar cantando a nuestro Señor. Y usted puede sumarse también a todo ello. Pero eso no solamente es algo que el creyente debe hacer, hay algo más. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El creyente que es controlado por el Espíritu Santo, también va a brotar de su vida la gratitud. Este es otro resultado, la gratitud. Ante las inmensurables bendiciones a favor de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos va a recordar, dad gracias a Dios en todo, porque esto es bueno. Dad gracias a Dios en todo, mis hermanos, y eso es lo que debemos hacer. No solamente por las bendiciones materiales que el Señor nos da, sino por aquel que es el intermediario, por aquel quien se hace efectivo las bendiciones, nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sin nuestro Señor Jesús nosotros no tuviéramos nada. Sin nuestro Señor Jesús nosotros, como dice en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, ni siquiera tuviéramos vida sin el Señor Jesús. Ni siquiera podríamos gozar de las enormes bendiciones sin el intermediario que es nuestro Señor Jesús. Usted agradece a nuestro Señor Jesús, reconoce a nuestro Señor Jesús por todo lo que Él hace y hará a favor de nosotros. Yo espero, mis hermanos, que la actitud de nuestro corazón pueda ser una de la que es controlado por el Espíritu Santo. En pocas palabras, permítame resumir. Una vida llena del Espíritu Santo debe ser agradecido a su Señor. Debe ser completamente agradecido a su Señor. Una vida controlada por el Espíritu Santo debe alabar a su Señor. Debe alabar a su Señor. Ninguna otra sustancia debe controlar al creyente. Ninguna otra sustancia. Pero también, y eso es lo que veremos en otra ocasión, es que el Espíritu Santo, o una vida controlada por el Espíritu Santo, debe someterse a la autoridad de Dios, por lo cual estará dispuesto a
someterse a la autoridad que Él ha dispuesto delante de nosotros. Y eso es lo que Pablo va a decir en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabía que cuando usted es controlado por el Espíritu Santo, usted puede someterse a otros? Usted es capaz de someterse a la autoridad que Dios ha puesto delante de usted. Pablo va a empezar específicamente y primeramente hacia las esposas. Después hacia los maridos, hacia los hijos, y así seguiremos. Pero vamos a verlo más adelante. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros. Señor, permítenos ser un pueblo controlado por tu Espíritu Santo. Podemos identificarnos como tus hijos, podemos tener un sinnúmero de bendiciones a nuestro favor, podemos reconocer las doctrinas de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, pero ser creyentes carnales. A pesar de todo, Señor, aún con todo lo que tú has hecho a favor de nosotros, nosotros podemos despreciarlo, pisotearlo y manchar. No permitas que nada pueda controlar nuestro corazón de este mundo. No permitas que ninguna sustancia, que ninguna cosa material controle lo que solamente tú puedas controlar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Amado Dios, sé tú el único dueño de nuestros corazones. Sé tú el único que controla cada área de nuestra vida. Y así poder ser esposos amorosos, así poder ser hijos obedientes, así mis hermanas puedan ser esposas amorosas, esposas que impulsan su hogar, que son de bendición, como tú nos mandas en tu palabra. Alabarte con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, que entiende y comprende lo que tú haces en nuestras vidas. Que podamos alabarte en verdad, Señor mío. Y en cada área de nuestra vida tú puedas tener el control. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.